¿Puede una epidemia, puede un desastre natural justificar actuaciones políticas de los gobernantes? Actuaciones políticas de los gobernantes, aquí nuevamente la clave económica, que afecten a los gobernados. ¿Puede embargar bienes ante un desastre el gobernante y mediante ese embargo afectar los bienes de un particular? Y en la misma línea, ¿puede un desastre natural impedir que se realicen las relaciones comerciales entre los pueblos y las naciones? ¿Qué pasa cuando frente a un naufragio, por ejemplo, se rompen las relaciones comerciales entre dos naciones? ¿Qué pasa con las políticas de intercambio comercial? Esta va a ser una gran preocupación que, sobre todo a partir del siglo XVI, va a preocupar a los juristas. El tema de los naufragios y el desarrollo del comercio entre las naciones. Pues bien, frente a esas preocupaciones, que son las únicas que tienen los juristas. A los juristas no les preocupan los desastres por otras razones, les preocupan por estas. Ahora, ¿qué hacen los juristas cuando se enfrentan a los desastres naturales? Y paso al segundo punto. ¿Cuál es el dispositivo cultural con el que los juristas y en el mundo del derecho se asumen los desastres? Los juristas y en el derecho, culturalmente, la línea de actuación es apropiarse de los desastres para que nadie más pueda entrar a discutir sobre ello. Esta es una actitud metodológica. El jurista pretende arrancar los desastres de otras disciplinas y apropiárselos en su propia sede. Un terremoto puede preocupar a un geógrafo, puede preocupar a un físico, pero el jurista dice, mire, yo no quiero que nadie entre en mi mundo y yo quiero apropiarme de los desastres, para que sean un objeto de mi disciplina. ¿Cómo lo hace el jurista? El jurista lo hace mediante el acto de nombrar. El acto de nombrar es un acto constitutivo. El nombrar separa y diferencia. Cuando se crea el lenguaje para una cierta disciplina, lo que se está haciendo en definitiva culturalmente es hacer que ese objeto nombrado se incorpore a un campo disciplinar. Y al incorporarse a un campo disciplinar, que se convierta en una materia sobre la cual se puede autónomamente disponer sin que otros actores ajenos intervengan en él. Al jurista le preocupa entonces que de todos los hechos que puedan ser considerados naturalmente como desastres, esos hechos dejen de ser hechos naturales y se conviertan en hechos jurídicos. Esta es una actitud que es típica de los juristas, no solo en sede de desastres, sino que en general. La actitud del jurista va a ser desnaturalizar a los desastres. Y los desastres se desnaturalizan mediante el acto de nombrar. ¿Cómo lo consigue el jurista? El jurista parte de un elenco de hechos naturales, de hechos de la naturaleza. Sobre todo en la Edad Media, los juristas que se preocupan de los hechos de la naturaleza los mencionan, dan ejemplos de estos hechos de la naturaleza. Si pensamos en un jurista como
Baldo Duvaldi, que muere en 1400, él dice, entre los hechos de la naturaleza están, por ejemplo, la tempestad del mar, la fuerza del río, las grandes nevadas, el excesivo rigor del sol, la corrupción del aire que genera plagas de langostas o de gusanos, el terremoto, la fuerza de la mar o de los ríos. Esos son hechos de la naturaleza que como tal pueden preocupar a muchas disciplinas. El jurista, para que solo le preocupen a él, partiendo de ese elenco de desastres naturales, los nombra con una palabra que es jurídica. Y con ese acto de nombrarlo con una palabra propia, los aleja del mundo de la naturaleza. Y la palabra con la cual originariamente se va a nombrar a todos estos hechos, dándoles unidad, es la palabra caso. Caso. Todos estos hechos son casos. Casos con la siguiente connotación etimológica prácticamente. Algo que ocurre por acaso. Algo que ocurre por, en castellano tenemos y en algunas lenguas romances, la derivación de casualidad, algo que es casual, algo que no está ordenado previamente, sino que ocurre de manera casual, de manera fortuita. Los juristas van a recurrir a esta conjunción de palabras para nombrar a los hechos de la naturaleza desastrosos. Todos los hechos desastrosos de la naturaleza son casos fortuitos. Cuando el jurista los nombra como casos fortuitos, ya pierde interés el carácter natural del desastre. Pierde interés que sea un terremoto, que sea un maremoto, que sea una peste, todo eso pierde interés. El hecho en sí mismo deja de importar. A los juristas no le interesan los hechos. Siempre ha tenido dificultad para relacionarse con los hechos. Y precisamente frente a esa dificultad acaba preocupándose solo de palabras. Así, todos los desastres se unifican bajo una palabra, bajo una expresión, caso fortuito. Pero no solo el acto de nombrar a los desastres mediante una expresión, caso fortuito, desnaturaliza en el mundo del derecho a los desastres, sino que también contribuye a reordenar el mundo. Los juristas, mediante el acto de nombrar, y este es un dispositivo cultural que conocemos muy bien en las ciencias sociales, no solo se apropian de los objetos, sino que los ordenan y los clasifican. El jurista se construye una segunda naturaleza, que es la única que le interesa. Y en este caso concreto, el hecho de nombrar con la expresión caso fortuito a los desastres contribuye a reunirlos con otro tipo de hechos que no tienen relación con los desastres de la naturaleza. Los juristas van a decir que dentro del caso fortuito hay hechos que o son de la naturaleza o son hechos del hombre. Dentro de los hechos del hombre van a mencionar, por ejemplo, el asalto de piratas, el pillaje de ladrones, los daños causados por las turbas que se levantan contra los gobiernos, los daños causados en cualquier ataque de enemigos, los corsarios y los daños que causan en la navegación. De tal manera que vamos a ver aquí que ¿qué han hecho los juristas? A unos hechos de la naturaleza, como un terremoto, les dan el mismo carácter que hechos humanos. El robo. Si un sirviente hurta los bienes del huésped, eso es un caso fortuito. Y es exactamente igual a un terremoto. El segundo paso, pues, del uso del lenguaje mediante el acto de nombrar es esta reordenación del mundo. Ya no hay para el poeta una distinción entre naturaleza
no humana y naturaleza humana. Reordena y reclasifica el mundo. Los desastres pasan a pertenecer a una categoría general donde conviven con una serie de hechos que nada tienen que ver con los desastres, pero que los juristas han unificado por mencionarlas de una misma manera y porque esa mención explica su preocupación patrimonial. Ahora, eh, como no me queda mucho para avanzar, simplemente dando 3 o 4 pistas. Los juristas así a partir del año 1500 van a tener consolidada una segunda naturaleza. Los desastres han perdido su interés para ellos desde una perspectiva de caracteres naturales, se han convertido en una simple palabra y al convertirse en una simple palabra ha permitido esta palabra reordenar el mundo, reclasificar el mundo. Una reclasificación del mundo en que los desastres son equiparados a otros hechos humanos. Una vez que se ha reordenado el mundo, lo único que le interesará a los juristas en una segunda fase que va a ser muy clara, sobre todo en el siglo XVI y XVII, es definir qué significa esta palabra. Y al definir esta palabra, el jurista da un nuevo paso. Y el nuevo paso es contribuir aún más a desnaturalizar a los desastres. Un terremoto o un asalto de enemigos va a ser definido simplemente con dos nuevas palabras, además de hecho, con las palabras de imprevisto y de irresistible. Son dos palabras que van a concurrir a caracterizar a los casos fortuitos y por ende a caracterizar a un desastre. Un desastre es para un jurista un hecho, que puede ser, en este caso concreto, de la naturaleza, que no es previsto y que es irresistible. Esta caracterización con estas dos palabras no es nada inocente, porque remarca la desnaturalización del desastre, y en un grado muy amplio, porque el desastre ahora radica realmente en la persona que lo padece. El desastre no es tal por su condición natural, sino que un desastre es para el derecho algo que interese en la medida en que una persona lo juzga como algo que no podía prever y como algo a lo que no puede resistir. La desnaturalización del desastre ha pasado a un segundo grado. Ya no es solamente algo que no tiene caracteres naturales, sino que ahora lo que sea un desastre o no lo sea para el mundo del derecho depende de un juicio humano. Ya no interesa en consecuencia el que sea obra de la naturaleza, sino que ni siquiera interesa los caracteres que pueda tener ese hecho natural. Basta que a algo se le pueda juzgar por una persona como no previsible o como irresistible para que acabe considerándose como un caso fortuito dentro del interés de los jueces. Así, de un momento inicial en que hay un elenco de nombres para fenómenos naturales desastrosos, se pasa a un segundo momento en que esos hechos naturales desastrosos se uniforman bajo una categoría que reordena el mundo al equipararlos a hechos humanos, y de allí a un tercer momento en que esta categoría se define y la definición hace radicar el interés del desastre, no en el desastre mismo, sino que en el juicio de razón que una persona hace sobre ese hecho. Y desde allí se va a pasar a un cuarto momento, aún más, en que al jurista lo único que le va a interesar
para apropiarse definitivamente de los desastres es cuál es la opinión ya no del sujeto sobre lo previsto o imprevisto del desastre natural, sino la opinión que el juez se va a formar sobre el juicio que tiene una persona que alega que un desastre le ha causado un daño patrimonial. Esta va a ser una constatación muy evidente como consecuencia del racionalismo que está detrás de la codificación en el siglo XVIII y en el siglo XIX. Si hasta el siglo XVIII todavía los juristas podíamos ver algún interés por definir el caso fortuito, y por dar a veces algún ejemplo, en los códigos, partiendo desde el Código Civil francés de 1804, que es el primer código moderno propiamente tal, nos vamos a encontrar que ya en los textos jurídicos del 19 en adelante, ni siquiera le preocupa al derecho definir qué es un caso fortuito. Da por sentado que esta es una palabra que a él le pertenece, no la define, el Código Civil francés no la define, la mayor parte de los códigos europeos no la definen. En ese sentido, el Código Civil de Andrés Bello, el Código Civil chileno, es una excepción, es uno de los pocos códigos que en el siglo XIX da una definición de caso fortuito. Y así, a partir del siglo XIX, en esta época moderna y racional, el jurista va a operar simplemente con un nombre que le es propio, el nombre de caso fortuito. Y ese nombre de caso fortuito lo inserta en una serie de reglas que tienen por finalidad definir los efectos patrimoniales de actos que las personas pueden prever o no prever. Y así, las palabras con las cuales los desastres acabarán siendo nombradas por los juristas son palabras que tienen que ver con la teoría del conocimiento. Es decir, un caso fortuito se va a delimitar desde la perspectiva de cómo un sujeto conoce un cierto hecho. Y esto hace que las palabras que los juristas van a aplicar asépticamente a los desastres naturales van a ser palabras que tienen que ver con juicio, con conocimiento, con razón de ponderar. Y se va a llegar así a lograr un efecto desnaturalizador respecto de quizá uno de sus ejemplos más notables. Se puede ver en el caso chileno, por ejemplo, si hasta el siglo XIX nadie dudaba entre los juristas en el siglo XIX chileno que el terremoto era un desastre y que como desastre estaba dentro de los casos fortuitos, hoy día, desde hace unos 10 años más o menos, se considera que el terremoto no es un desastre de la naturaleza que interese a los juristas como caso fortuito, porque en el caso de Chile no se puede decir que el terremoto sea un desastre en la medida en que es previsible. De tal manera que cuando un señor celebra un contrato en Chile para entregar una cierta mercadería, por ejemplo, en otro lugar de aquel donde él reside, debe prever que es muy probable que haya un terremoto. Y por lo tanto, ese terremoto ya no es un desastre que le interesa. El acto de nombrar así no solo ha desnaturalizado a los desastres, no solo ha hecho radicar su interés en el juicio del sujeto y no en un hecho de la naturaleza, sino que además ha logrado que determinados desastres naturales dejen de ser considerados tales. Con ocasión del maremoto que se experimentó en Chile hace pocos años, las opiniones de los juristas y de los tribunales fue precisamente que el tsunami no podía ser considerado objetivamente como un desastre natural que interesara a los juristas para efectos de liberar de las obligaciones. En definitiva, y con esto termino, porque ya creo que me he sobrepasado 2 minutos en el tiempo, los juristas, mediante el acto de nombrar,
no han realizado en la época moderna un acto inocente. Lo que han hecho es contribuir a reordenar las realidades, a reclasificar el mundo de la naturaleza y a situar como preocupación del derecho única y exclusivamente aquellos actos que desde la perspectiva del juicio humano puedan tener determinadas consecuencias de previsibilidad o de irresistibilidad. Con ello, eh, se produce un efecto que probablemente explica por qué resulta tan extraño a disciplinas como las que no son jurídicas entender la cierta indolencia que tienen los juristas y que tiene el derecho en general frente a los desastres. Al jurista no le preocupa el dolor, el daño o las consecuencias nefastas de los desastres. Le interesa única y exclusivamente si una persona es responsable o no es responsable de los efectos del desastre en la medida en que él se ha formado un juicio sobre la posibilidad de que ese acto ocurra. Y eso da exactamente igual que se produzca cuando se juzga un hecho de la naturaleza como cuando se juzga un hecho del hombre. Se puede considerar un terremoto o los actos, por ejemplo, en la Plaza Italia de Santiago de este último tiempo, de daños a los comercios como un caso fortuito. Para un jurista son hechos exactamente iguales. La erupción de un volcán o los daños causados por las turbas en las ciudades, por cualquier causa especial, son actos similares. ¿Por qué son actos similares? Porque al jurista le interesan no como actos en sí mismos, sino en la medida en que esos actos pueden ser juzgados por una persona como con determinadas consecuencias. El derecho así, en definitiva, se vuelve indolente frente a la realidad natural. Y eso es consecuencia del dispositivo cultural de dar nombre a las cosas para construirse una realidad paralela a la realidad natural, que es una realidad artificial, una segunda naturaleza construida sobre la base de un vocabulario propio, que define además disciplinarmente al derecho como espacio o como campo de producción cultural en la época moderna.